Vamos a nuestro debate con muchísimo cariño y respeto. Sí, claro, mira, yo pienso que en el caso del cambio de calle también estamos hablando de otro símbolo. Recordemos que lo que hizo la alcaldesa Iracy Hasler de rebautizar una serie de calles, ¿no es cierto?, con nombres de personas que perdieron la vida durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, también es una forma de ir generando en la comunidad un hito simbólico. Entonces, en este caso, en el caso de Sebastián Sichel, el Consejo Municipal, compuesto por una mayoría de oposición a él, produjeron un cambio con una resolución del Consejo, un cambio de este nombre. Una semana antes, entiendo, de que termine su mandato. Entonces, mira, es un gesto a mi modo de ver completamente innecesario que nos enenista nuevamente con un país que es tremendamente estratégico para Chile en materia de defensa, en materia de relaciones económicas. Es muy importante tener buenas relaciones con el país de Israel. Entonces, es legítimo. Yo sé que, por ejemplo, con don Eduardo vamos a estar completamente en desacuerdo con esto. Él va a creer, él cree legítimamente que ahí hay un genocidio, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que hay una acción de defensa de un Estado en contra de otro, pero eso es una diferencia legítima, ¿no es cierto? Pero cosa muy diferente es que un consejo municipal se vaya en contra de todo un país cuando la crítica, a mi modo de ver, es por una política de defensa. Muchísimas gracias, Maximiliano. Don Eduardo, querido, profesor. Lo primero. Bueno, tuvimos noticias este fin de semana respecto a Siria, ¿no? Bueno, lo primero es una cuestión central. Mira, entre esta llamada derecha y esta izquierda hidropónica que gobierna, ¿no? Recuerde todas, digamos, por muy parecida en sus intereses, que ninguna tiene una propuesta de Estado distinto. La pelea se da en estas cosas simbólicas. Y se pegan ahí y se dan, qué sé yo. Mientras tanto, el modelo neoliberal, la corrupción, la sinvergüenzura y todo, campea en todos los planos. Dicho eso, yo creo que se da en ese marco y no en otro. Dicho eso, yo personalmente creo que el Estado de Israel es un Estado artificial, creado, por cierto, por las Naciones Unidas en 76 años, con europeos fundamentalmente, ¿no? Con personas de religión judía, pero eso no le daba una nacionalidad israelí ni mucho menos. Israel no tiene más historia que 76 años y es una historia de ocupación, de colonización. Basta ver el mapa de 76 años, cómo era esa tierra ahora, cuando lo planteó, como se llama, las Naciones Unidas. Basta ver cuando se plantea el tema de los dos estados, cómo incumple incluso la parte, como se llama, israelí, que para mí, yo no soy antijudío, eso es lo primero que te quiero dejar muy claro. Yo soy antisionista, que es un sector dentro de la religión judía, así como soy antifiducia, lo cual no significa que soy anticatólico, que son dos cosas distintas, ¿ya? Pero lo que tenemos ahí eso, y lo que sucedió el 7 de octubre, hay que dejarlo en su lugar. Eran 75 años de ocupación. Gaza, una de las cárceles a cielo abierto de más de 2 millones de habitantes, con checkpoint, etcétera, para atravesar, para ir complicado, sin poder vivir prácticamente esa gente. Y lo que estaban realizando, la fiesta que estaban realizando, era de fin de la conscripción, en tierras ocupadas. La resistencia, por lo tanto, gazatí, palestina, es del todo justo. Los métodos podemos discutir lo que quieras, que es lo más, pero los métodos significa una política de genocidio sobre el pueblo palestino, con una diáspora enorme en el mundo. ¿Sobre la adopción? No, aquí mismo en Chile viven más de 500.000 palestinos con sus antepasados y de origen inmediato. Y bueno, tenemos esa situación. Para mí, derechamente, lo que sucede hoy día allí es la rebelión de un pueblo que quiere vivir en su tierra que le ha sido usurpada. Ya, esa es mi idea. Yo estoy con el pueblo palestino. Estuve el día sábado en una marcha justamente en Valparaíso, ¿no? Encabezándola junto con los demás. Por otro
otro lado, la posición que tiene el gobierno de Chile es una posición cínica, mentirosa. Sí, pero ¿Por qué? Porque por un lado, tú dices que sí, está preocupado, pero hace los mejores negocios, como bien ha dicho como Maximiliano, ¿no es cierto?, en lo militar, en lo económico, etc. Nosotros estamos por la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel porque pensamos que Israel es un defecto y que debe desaparecer como Estado. Y allí deben de convivir todos con la religión que tengan. Ese es el problema. sí, pero dale, Maxito. Mire, puedo retrucar con el máximo de los respetos y dentro de lo que entendemos por democracia, ¿no es cierto?, que podemos tener diferencias de opinión. Si usted considera, ¿no es cierto?, de que es legítimo, como acaba de decir, ¿no es cierto?, que desaparezca el Estado, usted podría entonces aceptar que haya otra visión que piense exactamente lo mismo, pero para el otro lado. Entonces yo creo que es un poco arriesgado entrar en esa... ¿Quién es que llegó de afuera? ¿Quién es que llegó de afuera? Mire, porque ese es el problema, estimado Maximiliano. No es un problema de estar contra el judío. Mira, en el Congreso, el primer Congreso que hizo un movimiento sionista, en 1879, si no me equivoco, eligió lugares donde podrían colonizar. Y uno de ellos era la Patagonia chilena argentina. La primera, luego era Sudán. Y como la cuarta venía siendo Palestina. Y ahí fue el acuerdo que, como se llama con los ingleses, que les permitió aquello. Entonces, estamos frente a eso. Pero solamente para terminar la idea, sí, por favor. tenemos una clara diferencia que es legítima, ¿no es cierto? Usted considera que tiene que desaparecer un Estado por considerar lo que usted dijo un defecto. Es un defecto, yo considero que, tratando de interpretarlo, para usted es un defecto histórico, ¿no es cierto? La existencia del Estado. Es legítimo que usted piense así, pero habemos otras personas que consideramos que no, consideramos que ambos estados tienen el derecho a existir debido a vínculos históricos, territoriales. Pero permítame terminar la idea. El Estado de Israel no ha permitido que se desarrolle un Estado palestino, que era la partición, ¿te acuerdas? Sí, no, está bien, podemos entrar en esa discusión histórica de qué es lo que ocurrió con la resolución de la ONU, pero lo que creo yo que no podemos desconocer es que ambos pueblos-nación, como usted dijo anteriormente, tienen intereses históricos de más de 2000 años en ese territorio. Entonces, habemos personas que consideramos que ambos tienen el legítimo derecho a coexistir, y eso es lo que lamentablemente ha estado en entredicho con la violencia. Entonces la pregunta es cómo podemos avanzar hacia coexistir en paz, ¿me entiende? Entonces, cuando consideramos, por ejemplo, que el pueblo judío tiene derecho a tener intereses territoriales allí por 2000 años que los tienen, entonces cuando uno reconoce ese derecho... El judaísmo es una religión. Pero también es un sentimiento de la tierra, ¿me entiendes? Entonces, cuando reconocemos eso, podemos abrirnos a la posibilidad de que ambos puedan coexistir en paz, en armonía, pero respetando las posiciones de país. Mira, en todo lo que es Asia Occidental, lo que nosotros llamamos Medio Oriente, ¿no es cierto? Lo cual para mí es una cosa equivocada, pero bueno, Asia Occidental. En todos lados, inclusive en parte de África, ¿no? En, ¿cómo se llama? En Etiopía, vivían católicos, ¿cómo se llama? Gente de religión judía. Inclusive en Irán hay una minoría que son de religión judía y se les respeta, incluso tienen un diputado dentro del Parlamento Islámico. Mira qué cosa más extraña, porque así se llama República Islámica, pero hay un parlamentario que representa al sector judío. En Siria, que ahora hay un desastre, es una tragedia que tú no te puedes imaginar, porque hoy día los barrios cristianos, ¿no?, por los terroristas de ISIS, quienes se han tomado prácticamente Damasco y todo eso, están violando a las mujeres, están, digamos, decapitando personas, etcétera, no solamente a los cristianos, ¿no?, a otras que lo consideran infieles desde un punto de vista de la propia religión musulmana, ¿no? En fin. Hay tanto que decir acá. Podríamos avanzar hacia una visión de paz, que creo que podría haber un esfuerzo para que podamos llegar a esa visión. Sí. Marcela, démosle la palabra a Marcela. Sí.